¿Listo? Bueno, entonces, eh, vamos a empezar a grabar. Ok. Bueno, comenzamos entonces hoy. La idea es que hoy vamos a continuar entonces viendo derivadas. Ayer estuvimos haciendo varios ejercicios sobre la derivada implícita. Entonces, para aquellos que no pudieron conectarse ayer, lo que hicimos fue estos ejercicios que están viendo ahí en pantalla, a través de una aplicación que tratamos ayer que se llama Flop Edu. Entonces, los que no los hayan hecho, pues les animo a que los hagan y que manden sus soluciones por ahí. Bien, entonces hoy vamos a continuar con otro tipo de derivadas. Bueno, ya esto es un tema transversal, es decir, cuando hablamos de derivada implícita, pues no es que a partir de aquí dejamos de hablar de derivada implícita, sino que todo se relaciona, ¿no? Entonces, para que no lo olviden simplemente, sino que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, recordar que la derivada implícita es cuando no tenemos una ecuación específica para la función, ¿sí? Sino que implícitamente pueden haber varias funciones dentro de la misma ecuación. Bien, entonces hoy vamos a comenzar a continuar hablando de derivadas y vamos a hablar de las derivadas exponenciales, ¿sí? Entonces, tenemos el caso, la derivada de e a la u es igual a e a la u por du de x. Entonces, volviéndolo un poquito más a la notación que estamos usando, lo que tenemos es que si nosotros queremos derivar la función y igual e a la x, por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que para la derivada de esto va a ser y', va a ser, en el caso de e a la x, lo mismo, e a la x. Bien, esto no me está funcionando, esperen un segundito. Ya, listo. Entonces, la derivada de e a la x es igual a e a la x, no cambia. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que esa es la derivada de la función exponencial. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la diapositiva cuando dice que la derivada de e a la u, como lo tiene aquí, que la derivada de e a la u es e a la u por du de x? Eso es simple y llanamente la regla de la cadena. Simplemente la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la derivada, por ejemplo, si tenemos aquí y igual e a la, por ejemplo, coseno de x. Entonces, para poder derivar eso, aplicamos la regla de la cadena. ¿Cuál es la función que está más hacia afuera? Es la e, el exponencial. Entonces, y' va a ser igual la derivada del exponencial, pero ya vimos aquí en esta parte, esta es la función exponencial, ¿no? La derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces simplemente ponemos e a la coseno de x, porque es ella misma. Pero por la regla de la cadena, ¿qué tenemos por la derivada interna? La derivada de lo que está dentro de la función exponencial. ¿Y qué es lo que está dentro de la función exponencial? Pues el coseno de x. Entonces por menos seno de x. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra derivada de e a la coseno de x. Otro ejemplo, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, y igual a e. Aquí estamos hablando todo el tiempo de e por ahora. E a la, por ejemplo,
x más 2 a la x más 2 por x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la derivada de eso? Pues la derivada de eso va a ser la derivada de la función exponencial, pero la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces se coloca igualita, tal cual, por la derivada de lo que está aplicado en la función exponencial, es decir, x más 2 por x. Entonces tenemos que derivar x más 2 por x como si fuera un producto. Bien, pero mejor lo escribimos de una vez así para que es más fácil, ¿no? E a la x cuadrado más 2x. Entonces más bien derivamos x cuadrado más 2x. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 2x más 2. Ojo con el paréntesis, que ayer también varios cometían el error de no poner los paréntesis. Importante. Y ahí tendríamos nuestra derivada de la función exponencial. Ahora, ¿qué pasa cuando la derivada no es de la función exponencial e, sino de un número cualquiera? Entonces, funciona de esta manera. Es casi igual, lo único es que se le agrega este logaritmo natural. Logaritmo natural. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si vamos a derivar, por ejemplo, vamos a borrar aquí. Si vamos a derivar, por ejemplo, y igual, ya no e, ya no el número e exponencial, sino, por ejemplo, 2. 2 a la x, pues entonces la derivada de eso va a ser lo mismo, 2 a la x, pero se multiplica por logaritmo natural de 2. Y ahí tendríamos la derivada de 2 a la x. Y si es una regla de la cadena, pues funciona igual. Entonces, por ejemplo, si es y igual 3 a la, pongámosle aquí, 1 sobre x, por ejemplo, entonces y' va a ser igual a, igualito, 3, 1 sobre x, logaritmo natural de 3, por, y entonces esa es la regla de la cadena, entonces por la derivada de 1 sobre x, entendiendo que 1 sobre x es x a la menos 1. Entonces simplemente ponemos menos x a la menos 2. ¿Sí? Entonces, entendiendo que esta parte de aquí corresponde a la derivada de 3 a la algo. ¿Sí? Es decir, de un número a la una exponente función. Esta parte de aquí corresponde a la derivada de 3 a la algo. Y esta parte de aquí corresponde a la derivada interna, ¿sí? La derivada de ese algo. ¿Sí? En este caso no tenemos derivada interna porque la derivada de esto es 1. ¿Sí? Entonces no es necesario ponerla. Bien. Y cosas que no se pueden confundir o que podrían causar confusión. Veamos que son dos cosas distintas tener 2 a la x. Esto es diferente a tener x a la 2. Fíjense que son dos cosas distintas. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de un número elevado a la una función. En este caso la función es solo x, ¿sí? Pero puede ser otra cosa, como por ejemplo esto de aquí. ¿Sí? Un número constante elevado a la algo. Mientras que en este caso es distinto, es algo elevado a la un número constante. Esto con el fin de que no vayan a confundir estos dos y no terminen derivando este como este o al revés. ¿Sí? Fíjense que las derivadas son muy distintas. La derivada del de la izquierda, como acabamos de mostrar, es esto que está aquí arriba.
Esta es la derivada, ¿sí? Pero la derivada de este es 2x. Profe, pero siempre para derivar la base vamos a poner logaritmo natural, o sea, de la base. De Para la no... base, exactamente. Ok, Esto siempre que el número aquí no sea el e o el exponencial, porque porque se fíjense queda que uno. es, porque entonces aquí quedaría el logaritmo natural de e y el logaritmo Y natural se de e es cancela. 1, entonces no es necesario, ¿sí? Bien, entonces, pero yo quiero hacer bastante énfasis en la diferencia entre esto y esto, porque es un error común que intenten derivar esto como si fuera esto o al revés, ¿sí? Entonces, para que identifiquen una cosa de la otra y sean capaces de diferenciarlas. Otro ejemplo, digamos, de cómo se podrían confundir, entonces tener algo así como, qué sé yo, a la, no, no, porque que tengan algo así como, qué sé yo, 3 a la x cuadrado menos 1, ¿sí? O que tengan aquí x cuadrado menos 1 a la 3. Son cosas distintas y se derivan de manera distinta. Entonces, la derivada del de la izquierda simplemente va a ser 3x al cuadrado menos 1 por logaritmo natural de 3 por la derivada interna que es 2x. Y ojo que este 2x no está multiplicando al 3, ¿no? Está multiplicando a todo esto, al logaritmo natural de 3. ¿Sí? Mientras que por este lado a la derecha, la derivada de esto es 3x cuadrado menos 1 a la 2, porque estamos hablando de algo elevado a la 3 por 2x. Entonces, para que vean la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Listo? Y no se vayan a confundir. Bien. Listo. Entonces, con eso espero que esté claro esto. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, diferencia y igual e a la menos x, y igual e a la 1 sobre x a la 3, y igual 8, 5 a la 5x. Entonces, por ejemplo, esto ya hicimos varios de estos. Entonces voy a hacerlo aquí rápidamente. Este primero, pues simplemente la derivada de esto va a ser igual a e a la menos x, porque es igualito, por la derivada de menos x, es decir, por menos 1. Y esto que nos da entonces menos e a la menos x. ¿Listo? Ese sería el a. Ahora el b. El b, ¿qué tenemos? Tendríamos que y' es igual, la derivada de eso va a ser el mismo, e a la 1 sobre x a la 3. Este se ve distinto porque aquí me toca con el mouse, mientras que en el otro me toca con la tablet, por eso aquí se ve más feo. Por la derivada interna, es decir, la derivada de 1 sobre x a la 3. Recordando que 1 sobre x a la 3 es x a la menos 3. Entonces simplemente me queda menos 3x a la menos 4. ¿Sí? Entonces y' es igual, vamos a ponerlo más bonito, menos 3 a la 1 sobre x a la 3. Bueno, eso es un elevado a la 3 dividido en x a la 4. Bien. Y por último, el último que está aquí, este de acá, entonces y' va a ser igual. Entonces, como esto ya no es e, sino esto es 8, la derivada de esa potencia es 8 a la 5x por el logaritmo natural de 8. ¿Sí? Por el logaritmo natural de 8 por la derivada de 5x. Es decir,
5. Y fíjense que esto, o sea, aquí hay un no enorme. Si llegaran a poner el logaritmo natural de 40, o sea, si llegaran a poner esto, sería un no de esos que dañan toda la diapositiva. No. Así, esos que dañan todo y que es terriblemente mal eso. Porque es 5 que está multiplicando el logaritmo natural de 8. Entonces no lo pueden hacer. Entonces esto simplemente queda como lo que se ve ahí. 5 logaritmo natural de 8 por 8 a la 5x. Para que logren diferenciar esto aquí, pues que es una cosa junta, ¿no? Eso es un número. Usted mete en la calculadora, esto les da un número. 5 por logaritmo natural de 8, pero no es lo mismo que logaritmo natural de 40. Bien. Entonces ya con esto terminamos esos ejercicios. Muy bien. Dice, a ver, entonces está un poquito más complicado. Dice, encuentre los puntos sobre la gráfica de y igual 3 por x a la 2 por e a la menos x a la 2, donde la recta tangente es horizontal. Entonces, el ejercicio que tenemos es y igual 3x a la 2 por e a la menos x a la 2. Entonces tenemos eso que está ahí y queremos derivarlo. Perdón, queremos encontrar, revisemos qué es lo que nos preguntan. Nos dicen, encuentre los puntos sobre la gráfica de esto donde la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Entonces recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo aquí es, encuentre la derivada, y como estamos hablando que la recta tangente es horizontal, la pendiente de una recta horizontal es 0. ¿Sí? La pendiente de una recta horizontal es 0. Entonces nos están diciendo, encuentre los puntos donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces tenemos que mirar en qué puntos la derivada de y igual 3x a la e a la menos x a la 2 es igual a 0. Entonces nos preguntan, realmente lo que queremos saber es y' igual 0. ¿Dónde? ¿En qué puntos? ¿Sí? Entonces primero calculemos y'. Y ahora de nuevo, algunos de ustedes ayer estaban un poco confundidos con estas cosas. Muchos de ustedes ven esto así y lo que hacen es decir, bueno, vamos a derivar. Entonces, 3 por la derivada de 2x por la derivada de a la menos x al cuadrado. Entonces, por 2x. Y ahí termina. Porque todo lo están viendo todo como una sola cosa. Y esto que está escrito aquí está mal. ¿Por qué está mal? Porque aquí hay un producto. Siempre que encuentren un producto, tienen que derivar como si fuera un producto. Y yo vi varios errores en el día de ayer en que hacían algo así como está escrito acá. Lo que pasa es que a veces aquí había una y, digamos, por ejemplo. Entonces queda 3 por 2y por y'. Pero está mal. Tienen que derivarlo como un producto. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí escrito está mal. Realmente tenemos que hacerlo como si fuera un producto. Entonces, como si fuera un producto, ¿qué quiere decir? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y todo eso se gana es con experiencia, con hacer ejercicios. Tienen que hacer ejercicios. Los que ayer no me enviaron todos los ejercicios, deberían ponerse a hacer los otros. Y mándenmelos. Yo se los reviso en algún momento. Si por algún motivo ustedes me mandan un ejercicio y pasa el tiempo y no se los he revisado, recuérdenme, lo diga, profesor, se le olvidó revisarme este ejercicio y yo lo hago. ¿Listo? Bien. Entonces, primero, ¿qué hacemos?
la derivada del primero. Entonces, digamos que esto sea esto por esto. 3x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. Entonces, la derivada del primero, la derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Y entonces ya ahora sí tenemos que derivar esto. Y esto de aquí es una exponencial. Entonces la derivada de eso es la misma cosa por la derivada de lo que está aquí elevando. Entonces, la derivada de menos x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Entonces esto lo podemos poner definitivamente más bonito. Podemos factorizar el e a la menos x al cuadrado. Bueno, ahí hubiéramos podido factorizar también el 6, pero bueno, dejémoslo así. Listo, ahí queda. Pero bueno, digamos que esta es la parte de la derivada. Esta que está aquí. Y entonces, teniendo esto así, pues vamos a ver para qué valores esto es igual a 0. ¿Para qué valores? Entonces lo igualamos a 0 y despejamos el x. Y entonces, ¿qué podemos ver ahí? Primero que esto de aquí nunca es igual a 0, ¿sí? Porque es una exponencial. E a la algo jamás es 0. ¿Sí? Entonces, lo podemos pasar a dividir acá. Entonces, este pasa a dividir acá y se va, desaparece, se cancela. Entonces, se cancela y ¿qué me queda? Me queda 6x menos 6x a la 3 igual a 0. Entonces factorizo 6x por 1 menos x al cuadrado igual a 0. ¿Qué me queda? Me queda 6x. Bueno, el 6 de acá lo cancelamos con el 0, no pasa nada. Entonces borremos esto aquí. X. Y el 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a factorizar también como diferencia de cuadrados. Y ya lo tenemos bien factorizado ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, de aquí obtenemos las soluciones. ¿Para qué valores de x esto es igual a 0? Pues, si esto es 0, o esto es 0, o esto es 0. Entonces, básicamente las soluciones son x igual 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Hay tres valores. Fíjense que aquí en este paso, yo factoricé de una vez y no me puse a hacer lo que ustedes hacen de que pasa esto para acá y luego divido y no sé qué. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una expresión así, lo mejor es factorizar para ver todas las soluciones. ¿Sí? Otra cosa que vi ayer, que no está mal, pero les hace perder mucho tiempo, es cuando ustedes tienen algo así como y igual 3 veces e a la x, por ejemplo. Y yo veo que muchos de ustedes dicen, bueno, esto es un producto, entonces y' es igual a la derivada del primero 0 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso es e a la x también. Y entonces, bueno, ahora cancelamos esto, nos queda 3 e a la x.
Y fíjense que ahí perdieron tiempo porque esta parte de aquí era innecesaria. Y lo que yo quiero mostrarles es que la derivada de eso, de que está ahí, siempre que yo tengo una constante multiplicando a una función, podemos simplemente decir que la derivada es 3 veces la derivada de lo que está acá, ¿sí? Y no tenemos que hacer como si fuera un producto y ya. En otras palabras, si yo tengo y igual 3 por f de x, es decir, por 3 por una función, pues la derivada de eso es 3 veces la derivada de la función y ya. No tengo que preocuparme porque sea un producto. Eso es solamente con un paréntesis para que muchos de ustedes están haciendo esto y no está mal, no les queda mal, pero pierden tiempo. Y es más fácil darse cuenta que esto es una constante y que no hay que derivarlo como si fuera un producto. Muy bien. Muy bien, con esto terminamos lo de las funciones exponenciales. Oh, aquí hay otro. No sabía. Dice, encuentra el punto sobre la gráfica de f de x igual 2 por e a la menos x, que donde la recta tangente es paralela a y igual 4 menos 4x menos 2. Listo. Entonces, este ejercicio involucra varias cosas. Entonces, tenemos la gráfica, tenemos fx igual 2 a la e a la menos x. Esa es la gráfica. Y nos preguntan en qué puntos de esa gráfica la recta tangente es paralela a y igual 4x menos 2. Entonces, si es paralela a esto, no sé por qué suena, si es paralela a y igual 4x menos 2, paralela. Para que una recta sea paralela a otra, lo que tiene que pasar es que las dos pendientes son iguales. Entonces, si es paralela a esta de aquí, lo que se están diciendo es que la pendiente es la misma pendiente de esa recta que está ahí. Entonces, lo que me están diciendo es donde la recta tangente tiene una pendiente igual a menos 4, porque menos 4 es la pendiente de la recta a la que tiene que ser paralela. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, tiene que tener la misma pendiente de esta recta porque la recta tangente es paralela a esa recta. Y si son paralelas, las pendientes son iguales. Entonces, en otras palabras, lo que me están pidiendo aquí es que encuentre para qué valores la recta tangente tiene pendiente igual a menos 4, o lo que es lo mismo, encuentre para qué valores de x la derivada de f de x igual 2 e a la menos x es igual a menos 4. ¿Sí? Eso es lo que me están preguntando. Es importante que entiendan este análisis que yo acabé de hacer. ¿Para qué valores la derivada de 2 por e a la menos x es igual a menos 4? ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro 2e a la menos x. Entonces tenemos que y' va a ser igual a 2 veces la derivada de e a la menos x. Y la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de menos x, es decir, por menos 1. Entonces esto es lo mismo que menos 2 veces e a la menos x. Y me están preguntando para qué valores de x esta derivada es igual a menos 4. ¿Sí? ¿Para qué valores de x esta derivada es igual a menos 4? Entonces, ¿para qué valores esto es igual a menos 4? Y entonces despejo. ¿Qué me queda? Me queda que e a la menos x es igual a menos 4 sobre menos 2. Es decir, 2. ¿Sí? Y ojo aquí, entonces, para poder despejar esto, tenemos que saber logaritmos. Eso lo vimos en la primera unidad. Entonces, si queremos despejar eso, lo que tenemos que hacer es aplicar logaritmo natural en ambas partes. Logaritmo natural de e a la menos x
igual logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que menos x, porque el logaritmo natural de e a la menos x es menos x, es igual al logaritmo natural de 2. Entonces, la solución es x igual menos logaritmo natural de 2. Y esa sería la solución al ejercicio. En el punto x igual menos logaritmo natural de 2, la derivada de y igual 2 a la e a menos x es igual a menos 4. ¿Sí? Y tenemos ahí hecho el ejercicio. Bien. Ok, listo. Ya con esto entonces terminamos los ejercicios de exponenciales. Falta que ustedes los practiquen solos. Ahora miramos las derivadas logarítmicas. Entonces ya vimos cuál es la derivada de una función exponencial, ya sea la derivada de e a la x o la derivada de, por ejemplo, 8 a la x. ¿Sí? Ahora vamos a ver la derivada del logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Entonces, volviendo a la notación que tenemos nosotros, lo que eso significa es que si yo tengo y igual logaritmo natural de x, entonces la derivada va a ser igual a 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esto es lo que uno se tiene que aprender. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué es lo que dice la diapositiva? Básicamente lo que me dice es que si yo tengo y igual, ya no logaritmo natural de x, sino logaritmo natural de algo más. Es decir, por ejemplo, de x al cubo más 2x, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de eso? Pues igual, la regla de la cadena. ¿Sí? Y' va a ser igual. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro. Entonces, 1 x cubo más 2x. ¿Sí? Esta parte de aquí corresponde a esto que se hace aquí. Logaritmo natural de algo, la derivada es 1 sobre ese algo. Logaritmo natural de algo, la derivada es 1 sobre ese algo. Por la derivada del algo, la derivada interna, en la regla de la cadena. Entonces la derivada interna es, en este caso sería 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? Y entonces, esto ya podemos organizar un poquito más, decir que esto es lo mismo que 3x al cuadrado más 2 sobre x al cubo más 2x. ¿Listo? Y ahí tendríamos, entonces nuestra derivada. Entonces ya saben, si encontramos logaritmo natural de algo, pues la derivada de eso va a ser 1 sobre ese algo por la derivada del algo, que es lo que tenemos aquí. El logaritmo natural de todo esto es 1 sobre todo eso por la derivada de todo esto. Está aquí. ¿Sí? Esto es la regla de la cadena. Entonces yo lo que quiero que entiendan es, si ustedes entienden la regla de la cadena, todo lo que tiene que ver con derivadas funciona bastante bien. Si ustedes no aprenden bien la regla de la cadena, el concepto de la regla de la cadena, les va a costar bastante, porque como ven, todo es una repetición. Aquí no es cuestión de fórmulas, son un par de derivadas las que uno se tiene que aprender. Pero si uno se sabe la regla de la cadena, se lo sabe todo. ¿Sí? Esto es para motivarlos a que no se aprendan las fórmulas, sino que se aprendan es lo que tienen que hacer realmente y lo que significa. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si no es logaritmo natural, sino es logaritmo base otra cosa? Entonces, es muy parecido en el caso de la exponencial. Entonces va a ser exactamente igual 1 sobre u, pero por logaritmo natural de b. Vamos a verlo aquí.
Entonces, ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, y igual logaritmo base 2, por ejemplo, base 2 de x. Recordemos primero, bueno, antes de que se me olvide, el logaritmo natural, recordemos que el logaritmo natural es el logaritmo base e, ¿sí? Entonces fíjense que este juega el rol que jugaba antes la exponencial. Aquí el logaritmo base 2, ¿sí? Entonces la derivada de eso, ¿qué va a ser? 1 sobre x. Pero ya no solo 1 sobre x. Si fuera el logaritmo natural sería solamente 1 sobre x. Pero como el logaritmo base 2, 1 sobre x logaritmo natural de 2. Y ya. No cambia sino ese pedacito. Y de nuevo, un ejemplo que involucre más. Entonces, por ejemplo, y igual logaritmo, qué sé yo, base 8 de, y aquí seamos exóticos, logaritmo base 8 de seno de x. Una función extraña. Entonces que y' va a ser igual la derivada del logaritmo base 8, que es 1 sobre, esto es el logaritmo base 8 de todo esto. Y la derivada del logaritmo base algo, de algo, es 1 sobre eso que está dentro del logaritmo por el logaritmo natural de la base. Entonces, en este caso sería seno de x. Seno de x por el logaritmo natural de la base. Y ahí habríamos derivado este log 8. Pero esto lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. En este caso sería la derivada de seno de x. Es decir, coseno de x. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra derivada. Entonces la ponemos más bonita. Cos x sobre el natural de 8 seno de x. ¿Sí? Ahí podemos dejarla así. Si quieren ser más precisos, pues podrían poner 1 sobre. Porque seno sobre coseno es tangente de x. Pero bueno, digamos que la parte de la derivada es esto que está aquí. ¿Sí? Profe, ¿no es Eso es cotangente? lo que... ¿O seno sobre seno? Seno sobre coseno es tangente. Y Coseno sobre coseno seno sobre es seno. cotangente. Pero aquí está Ajá. 1 sobre tangente. Esto es Ok, cotangente. Sí, o sea, ya. tiene razón. Tiene razón. Yo lo voy a poder escribir también así. Y cotangente sobre el logaritmo natural de 8. Lo mismo. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces hagamos estos ejercicios que están aquí. Vamos a ver cuántos hay. Bien. Ahora hacemos aquí mismo. Entonces, diferencie, haga la derivada de x al cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, aquí igual, entender que aquí hay un producto. ¿Sí? Esto es un por aquí. Entonces tengo que derivar como si fuera un producto. Entonces, primero, la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, es decir, logaritmo natural de x, ¿sí? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora viene la derivada del segundo, es la derivada del logaritmo natural de x, que no es más que 1 sobre x. ¿Sí? Y ahí tendríamos la derivada.
Esta sería la derivada. Y bueno, la podemos escribir pues mejor. 2x logaritmo natural de x más, pues aquí queda x cuadrado dividido en x, entonces más x. Y lo tenemos ahí listo, ¿sí? Aquí, f de x igual logaritmo natural de coseno de x. Entonces, ¿qué podemos tener? Tenemos que la derivada de, fíjense que aquí estoy escribiendo f' de x, ¿no? Recordando que es lo mismo. Pero ahora que me quedé como feo. La derivada de f' de x es la derivada de f de x. Va a ser igual. Logaritmo natural de coseno de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de coseno de x, primero derivamos el logaritmo natural y sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro. 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Por la derivada de lo que está dentro, que en este caso es menos seno de x. Por menos seno de x, porque es la derivada del coseno. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver que esto es lo mismo, menos seno de x sobre coseno de x. Esto es lo mismo que menos tangente de x. ¿Bien? Y en este caso de aquí, en esta de aquí, tendríamos que y' que es igual, esto es logaritmo natural del logaritmo natural de x. Entonces primero derivamos el primer logaritmo natural. Me queda 1 sobre lo que está dentro del primer logaritmo natural, es decir, 1 sobre el logaritmo natural de x. Por la derivada de lo que está por dentro, que es la derivada del logaritmo natural de x, es decir, por 1 sobre x. ¿Sí? Y esto entonces, si lo escribimos bonito, bien. Entonces, importante eso. Fíjense que aquí y' igual 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Por qué? Porque está este logaritmo natural que está aplicado sobre este logaritmo natural. Entonces, primero derivamos el que está más afuera, que es la derivada de este sería 1 sobre lo que está por dentro. Entonces, hasta aquí. Por la derivada de lo que está por dentro, que la derivada de lo que está por dentro es esto que está aquí. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Listo? Y ahí tendríamos estas dos derivadas. Que sigue por aquí. Ok. Bien. Y con eso tendríamos las derivadas de el logaritmo natural. Ahora vamos a ver esto que está aquí, este último ejercicio que aparece aquí y es hacer la derivada de esto. Y así lo vamos a hacer en nuestro tablero. Entonces queremos derivar logaritmo natural de x a la 1 medio por 2x más 7 a la 4 dividido en 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces queremos derivar esto que está aquí. Queremos derivar esto. ¿Sí? Entonces, una opción sería, bueno, vamos a comenzar a derivar. Voy a ponerlo de rojo. Vamos a comenzar a derivar, digamos, y'. ¿Qué sería? Esto es logaritmo natural de todo esto que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces,
derivamos el logaritmo natural. Entonces, 1 sobre todo lo que está ahí por dentro. Es decir, x a la 1 medio por 2x más 7 a la 4 dividido en 3x cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí habríamos derivado el logaritmo natural por la derivada de todo lo que está aquí. ¿Sí? Todo lo que está aquí. Entonces la derivada de todo lo que está aquí, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es una división, ¿sí? Y aquí hay una multiplicación. Entonces primero entendamos que es más división. Entonces al ser más división, ¿cómo sería la derivada de una división? La derivada del de arriba, pero teniendo en cuenta que el de arriba es una multiplicación. Entonces la derivada del de arriba, vamos a ir por pasos, por pasos. Con otro colorcito. Entonces la derivada del de arriba, voy a escribirla toda aquí, es la derivada de este producto, de x a la 1 medio por 2x más 7 a la 4. Entonces, como es un producto, es la derivada del primero, es decir, 1 medio x a la menos 1 medio, ¿sí? Por el segundo sin derivar, miércoles, no me va a caer ahí, ¿sí? Pero más el primero sin derivar, x a la 1 medio, por la derivada del segundo, 4, 2x más 7 a la 3, cierra paréntesis, por, ojo que esto es como si fuera la misma línea, no se vayan a confundir, por, lo que hicimos fue derivar el de arriba, y ahora por el de abajo sin derivar. A ver, profe, una pregunta. Pregunten. Profe, cuando usted derivó el x elevado a la 1 medio, ¿por qué cuando lo derivó puso menos 1 medio? Porque un medio queda abajo y el exponente se le resta 1. Entonces, 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Ah, bien, bien. Entonces, derivamos el de arriba completo por el de abajo sin derivar, que es lo que aparece aquí. Menos, porque es una división, ¿sí? Menos el de arriba sin derivar, es decir, x a la 1 medio, 2x más 7 a la 4, por la derivada del de abajo. Es decir, 2 veces 3x cuadrado, y voy a seguir abajo que todavía que se me acaba de ver esto también, 3x cuadrado más 1 elevado a la 1, ¿sí? Por la derivada interna, es decir, la derivada de 3x cuadrado más 1 por 6x. Listo. Y ahora todo eso es lo que está arriba. O sea, todo esto que está aquí no es más que la derivada del primero por el de abajo sin derivar menos el primero sin derivar por el de abajo derivado. Y todo se divide todo dividido en el de abajo al cuadrado. El 3x cuadrado más 1 al cuadrado me da la 4. Y esta sería la derivada de todo esto. ¿Sí? Fíjense lo intenso, digamos, todo el cuidado que hay que tener acá, ¿no? No me ocupo ni siquiera en el tablero. Ahora, hay una manera más sencilla. ¿Sí? Si conocemos las propiedades de los logaritmos, podemos hacer algo más sencillo. Y déjenme, voy a volver a copiar ese
Y igual logaritmo natural de x a la 1 medio. Hey, profe, una pregunta. Pregunte. Cuando usted deriva el 2x más 7 elevado a la 4, ajá, lo deriva, después no tiene que derivar lo que está adentro. Uy, es verdad. Por eso es que tantas vainas de estas aquí uno se confunde. Claro, tiene razón. Aquí en esta parte de aquí, la derivada de 2x más 7 a la 4 me queda 4 por 2x más 7 a la 3 por la derivada de lo que está por dentro. Toda la razón. Es decir, por 2. Por 2. Muy bien, gracias por darte cuenta. De nada. Esas son esas cosas que uno no se da cuenta y que no se le pueden pasar. Entonces toca que estén pendientes de ustedes también. Bien. Terminando de copiarlo. Listo, entonces lo tengo aquí copiado. Ahora sí. Entonces una manera más sencilla sería teniendo en cuenta y sabiéndose las propiedades de los logaritmos. Y volviendo a escribir esto primero. Entonces, recordando que logaritmo natural de un producto es la suma menos lo que está abajo. O sea, recordando las propiedades de logaritmos, logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos. Y logaritmo natural de una división es la resta de los logaritmos. Y logaritmo natural de algo a la algo, esta de aquí, logaritmo natural de a la b, es lo mismo que b logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. Sí, logaritmo natural de algo elevado a algo es b por logaritmo natural de a. Estos son propiedades del logaritmo. Esto no tiene nada que ver con la derivada, ¿sí me entienden? Esto es propiedades de logaritmos, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer uso de esas propiedades de los logaritmos para simplificar lo que tenemos que derivar. Entonces, fíjense que hay un producto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda logaritmo natural de x a la 1 medio más logaritmo natural de 2x más 7 a la 4. Y este está dividiendo aquí, entonces menos logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y volvemos a aplicar propiedades. Y esto aquí es igual a ¿quién? Esto es logaritmo de x a la 1 medio. Entonces esto es lo mismo que 1 medio logaritmo natural de x más 4 logaritmo natural de 2x más 7 menos 2 logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y ya teniéndolo así, es mucho más fácil de derivar. ¿Por qué? Porque esto solamente quiere decir, bueno, la derivada, ¿quién es? Es 1 medio por la derivada de logaritmo natural de x. Entonces esto me queda 1 sobre 2x. Más 4 por la derivada del logaritmo natural de 2x más 7. Entonces 4 sobre 2x más 7 por la derivada interna, que es 2. Menos 2 veces la derivada del logaritmo natural de 3x cuadrado más 1. Entonces, por la derivada interna, 6x. Y ya, hasta ahí, esta es la derivada. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo este tocho que está aquí, todo esto que está aquí derivado, es esto mismo. Mucho más fácil. ¿Sí? Mucho más sencillo. Solamente aplicando primero unas propiedades simples de los logaritmos.
Y así uno se confunde. Y fíjense, aquí toca tener en cuenta muchas cosas. Fíjense que a mí se me olvidó y no me di cuenta de este 2 de aquí. Sí, porque tengo que tener en cuenta que hay un producto, que hay un logaritmo, que hay una división, que hay un exponente, etcétera. Mientras que aquí, pues es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, para que cuando aparezca algo así, es mucho más fácil hacer esto. Y luego sí derivar. Y queda mucho más sencillo. ¿Listo? Y entonces eso nos lleva a digamos así, la última parte del día de hoy. Y es lo que llamo la diferenciación logarítmica. Bueno, no, dejémosle esto para después. Vamos a hacer ejercicios primero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a lo que a esto que hicimos hoy, de lo que hemos hecho de las funciones logarítmicas, exponenciales, etcétera? ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿Todo clarísimo? Podría mostrar el primer ejercicio que hice. Puchica, ¿cuál fue el primero? O sea, yo borré alguno, entonces no sé. ¿Este? Esto es lo primero que hay ahí escrito. ¿Qué pregunta en específica? Vallejo. Vallejo. Él está diciendo que ¿Este ejercicio? Bueno, voy a dejar de grabar y